Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de feedback. Y me imagino, vos que estás atrás del televisor viendo este programa que se repite muchísimas veces. Agradezco a toda la gente ahí abajo, @IdoYaga_periodista, todo lo que escriben, o feedback en Metro, los mensajes, las preguntas, pero hoy vamos a focalizarnos en temas económicos. Y cuando digo nos focalizamos exclusivamente en temas económicos, siempre la política te arrastra. Pero el primer escenario que uno se plantea es, se dio a conocer el índice de inflación hace un mes del 7,7%. La semana siguiente en los mercados, les marco esto. Se dio a conocer hace poquito el índice de inflación del 8,4% y la semana siguiente los mercados, obviamente que los dólares financieros, el MEP, el contado con liqui, fueron de alguna manera regulados, pisados por el gobierno. Pero para hablar de este tema, los mercados, qué es lo que está pasando en un escenario electoral complejo, que en otro programa ampliaremos, ¿no? El comportamiento de las provincias o del electorado en las provincias versus el electorado a nivel nacional. En este escenario tan complejo, ¿qué situaciones puede ocurrir en los mercados? Estamos con un referente, y me refiero a Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, que en el día a día recibe todo tipo de inputs, ¿sí?, de distintos actores de la economía. Bueno, muchas gracias por estar. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde empezamos? A ver, política, o sea, yo creo que cualquier señal hace que suba el dólar. Creo que no debe haber un país en el que la economía esté más relacionada con la política que en la Argentina, sobre todo en los últimos años, ¿no? Con los cuales sabemos que los movimientos políticos tienen efecto en materia económica y viceversa, ¿no? Lo que pasa con la economía también tiene su impacto en la política. Bueno, lo estamos viendo por estos días con las renuncias a candidaturas, con las peleas entre los diferentes poderes del Estado y con un mercado que está más que sensible a todo eso, y que se refleja en, por un lado lo decías, ¿no?, el incremento del valor de la cotización del dólar, sobre todo el dólar paralelo. Los dólares financieros también están subiendo, el dólar oficial también lo está haciendo, de manera de tratar de achicar un poco la brecha. Ponemos aparte el dólar oficial, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Pero vamos a los paralelos, que es lo que la gente hoy por hoy... Y fíjate vos, en la jornada del día jueves, los dólares financieros empezaron a tener un sacudón que no se veía viendo en las jornadas previas. El Banco Central, utilizando sus reservas para tratar de controlarlos, se va quedando sin poder de fuego, o sea, se va quedando sin herramientas para controlarlo, y el precio del dólar financiero tiende a subir como suben todos los precios de la economía. Bien. ¿No? Tenemos una inflación del orden del 8,4%, es muy probable que el dólar siga esa tendencia, más allá de que el gobierno intente pisarlo para que no se le amplíe demasiado la brecha y a su vez eso genere más inflación. Es un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Bueno, a ver, voy a ir desarmando tu respuesta. Hablamos de los paralelos. Cuando hablas con la gente, en general, hace 2 años existía, mirá, lo compro al dólar oficial, más impuesto país, me da tanto. Bien, ok. Hoy por hoy, todos te están cotizando con el dólar, o con un dólar financiero. Sí. Que eres el MEP, el contado con liqui, y algunos con el blue. Bueno, dólar oficial, ¿qué porcentaje de la economía representa el dólar oficial para decir, bueno, el temor que tiene el gobierno de devaluar el oficial, que es una brecha amplísima, que genera todo lo que vos decís, ¿sí? Le agregamos, si querés, genera también emisión monetaria con el dólar agro, ¿no? Exacto. Con el dólar agro, ¿sí? Un negocio redondo, ¿no? Comprar dólares a 300 y venderlo a 2.40, a 2.20, al valor que sea, ¿no? Esto implica emisión. Bueno, ¿cómo es la película? ¿Cuánto hay de la economía con el dólar oficial para decir que una devaluación puede trasladarse de manera sinérgica a todos los precios? Mira, básicamente la importación. La importación es la que se rige por el dólar oficial. La demanda del sector importador de ese tipo de cambio oficial es la que le va restando cada vez más al Banco Central las pocas reservas que tiene. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que si no hay importaciones de insumos, también se frena un poco más la actividad, y al frenarse la actividad tenemos las consecuencias que estamos observando en estos meses. Uno observa los datos de comercio exterior y no ve que haya caído demasiado la importación. Al contrario, ve que los números de la importación están bastante similares a lo que veníamos observando en años anteriores. Claro, hubo muchos que trataron de importar antes de tiempo.
¿no? En función de Que la se devaluación que se sobrestoquearon. venía. Exactamente, el famoso sobrestock del que se habla. Y eso también contribuyó al problema de menores ingresos que está teniendo en materia de exportación la Argentina, porque el campo no está rindiendo a partir de la sequía y esa demanda de importación que no ha bajado. Los dólares oficiales básicamente están saliendo por el canal de importación con dificultades cada vez mayores porque cada vez hay menos dólares para entregar, ¿no? Y eso se observa en la medida en que uno escucha a los diferentes sectores decir que tienen dificultades para que las IRAs, que son el papeleo, para que se entienda, ¿no? Que se realiza La normativa para importar. para poder tener la autorización para importar, se van trabando y se van complicando cada vez más. Bien, dijiste que la gente lo sabe, no es la declaración de Walter Brown y demás, que el gobierno está perdiendo poder de fuego, que Sergio Massa está perdiendo poder de fuego. Y bueno, entonces, lo que sí Sergio Massa es muy proactivo, siempre anuncia. El problema es que la gente empieza a percibir, una cosa es el anuncio, otra cosa es la instrumentación y la tercera la implementación. Sí. O sea, hubo anuncios que no se instrumentaron, implementaron, hubo anuncios que se instrumentaron, pero no se implementaron. Bueno, y el tema es complejo, o sea, se mueve, trata de decirle a la gente, bueno, soy un buscador de soluciones, pero se va acabando, ¿no? Como dijiste, la pérdida de poder de fuego. Bueno, mira, uno de los hechos que se dio en las últimas horas respecto de lo que está señalando tiene que ver con el blanqueo de capitales que había anunciado Sergio Massa, te diría muy poco después de haber asumido las funciones como ministro de Economía. Sí. Ya en septiembre del año pasado se hablaba del blanqueo, en noviembre se lo presentó a los empresarios, en diciembre se firmó el acuerdo con Estados Unidos por el intercambio fiscal y recién en la jornada de ayer se dio a conocer que ese proyecto oficial está entrando al Congreso para ver si se puede aprobar O sea, te diría en algún tarde. tiempo mediano. Te diría tarde. A ver, si en su momento era necesario, hoy es urgente. ¿Por qué? Porque lo que necesita el gobierno son dólares. Necesita que esos dólares que hoy están en el exterior o que están debajo del colchón entren al sistema, que paguen sus impuestos y de manera tal de que recaudar por un lado y tener ingreso de divisas al mercado por el otro. Es una expresión de deseos que cada vez se torna más difícil en función de la política, porque en cuanto más nos acercamos al escenario electoral, menos necesidad tiene un empresario o alguna persona cualquiera de la economía de sentarse a hablar con quienes están hoy en el poder. Está esperando probablemente quién es el que lo suceda a este gobierno. Ese es el poder de fuego que empieza a perder, no solo económico, sino político también esta gestión en la medida que nos acercamos al turno electoral. Mira, no quiero cometer un error de un periodista económico, se escribe para El Cronista, ¿no? Pero bueno, hubo un titular que decía viento de cola. ¿Te ubicás? Sí, ¿No? sí, por ¿Es de supuesto. ustedes el economista? No. No. Bueno, listo. Entonces, pero el tema de viento de cola, yo siempre digo, donde está sentado había alguien integrante del equipo de Patricia Bullrich y le dije, mirá, independientemente de cómo gestionen y demás, hay un escenario que para el 2024 como mínimo es mejor que el 2023. Y yo le tiré tips. Uno era decir, bueno, no va a haber sequía, o a este nivel, el impacto que tuvo esta sequía. Sí. Número 2, vamos a tener el tema de vaca muerta, lo que en materia de dólares va a ayudar, el tema del litio, hidrógeno verde, una serie de proyectos con los cuales, de alguna manera, el escenario va a ser más favorable. ¿Por qué lo decimos? Porque si no, en tu medio, nosotros acá en la televisión o en la radio, tirándole pálida a todo el mundo, todos los días, todo el mundo, bueno, el año que viene se ve una luz, ustedes ven esa luz, el conjunto de periodistas y economistas que laburan para El Cronista, dicen, bueno, el año que viene el escenario, independientemente de quién dirija, puede ser mejor. En materia cambiaria sí, por las señales que acabas de indicar. Menores gastos en materia de energía a partir del yacimiento de Vaca Muerta y la posibilidad de la explotación con el gasoducto, que puede generar no solamente menor gasto en cuanto a importación, sino algunos ingresos en cuanto a exportación, si se logra terminarse completamente la obra. Por otro lado, un campo que debería tener un mejor desarrollo después de haber atravesado este efecto de sequía tan grave que tuvimos el último año, mejores exportaciones, habrá que ver cuál es el precio internacional de las commodities para ver si ese mayor caudal este año la soja bajó, ¿eh? Exacto. Este año bajó. Si esa mayor cantidad de cosecha podría llegar a generarnos mayores ingresos. Por ese lado, uno piensa que, bueno, no va a ser tanta la presión. ¿Cuál es el otro costado? A ver, vamos al otro lado. La deuda, que todavía sigue siendo una carga muy fuerte y que Argentina no logra resolver, y la inflación, que es lo que nos preocupa a todos. La inflación que hoy está
tendiendo por encima del 110% a exponerse arriba del 120, 130. Habrá que ver qué es lo que logran hacer en los próximos meses y la complicación que tiene el gobierno para hacerlo, para lograr frenar eso. Bajar esos niveles altísimos de inflación va a llevar mucho tiempo. Y reducir el déficit fiscal para poder atender la demanda de deuda y poder conseguir un poquito más de préstamos va a requerir, por lo menos en lo que uno escucha en las propuestas de los diferentes candidatos, un recorte, un ajuste que seguramente va a tener un impacto en la actividad. Así que ya te diría... O sea, este recorte, este ajuste puede frenar la actividad. Y seguramente si vos tenés un ajuste, lo que se está planteando es un ajuste en el sector estatal, porque es básicamente la fuente de mayor gasto que tiene el gobierno. No hablamos de jubilaciones, hablemos de empleados, hablemos de planes sociales, hablemos de subsidios con los cuales hoy se fueron conteniendo durante mucho tiempo las tarifas de los diferentes servicios. Bueno, esos son los rubros en los cuales seguramente habrá un mayor recorte dependiendo quién llegue al poder en diciembre próximo. Mira, quería saber, pero me dejaste con tiraste subsidio. Vamos a hablar a la energía. ¿Sí? En la época de Mauricio Macri, subsidios del 3.000% con inflación alta, cerró con el 54%. En la época de Alberto Fernández, tarifas pisadas, muchos subsidios, inflación altísima. Sí. O sea que la variable subsidio de la energía no fue la expectativa que tenía este gobierno que iba a servir para pisar la inflación. No, es un tema el de entender por qué tenemos tanta inflación y la comprensión que le da cada una de las gestiones a ese fenómeno, ¿no? Tenés la discusión eterna de si la inflación es un fenómeno monetario que tiene que ver con la emisión o si es multicausal, como sostiene esta gestión desde hace muchos años, y también en alguna parte también lo sostenía la gestión de Mauricio Macri, que no solamente era monetario, sino que también tenía otras razones. Bueno, sobre todo en esta gestión, esa es la teoría que reina, pero la emisión siguió existiendo y sigue creciendo. De hecho, nos hemos pasado de las metas de emisión establecidas en el acuerdo con el fondo solamente para este semestre. Con lo cual, ahí tenés una razón que no se está atacando y una inflación que sigue creciendo. ¿Será multicausal? ¿Será solo de emisión? Lo cierto es que la emisión no la estás frenando. Y si no la frenas, la inflación es la respuesta que estamos teniendo, por lo menos en los últimos años, ¿no? Walter, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, señores, un pequeño corte. Te quedás con nosotros porque vamos a hablar del consumo masivo con Miguel Calvete, obviamente presidente de Indecom y un conocedor del tema. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, señores, lo prometí. ¿Querés saber lo que pasa con el consumo masivo o los hechos cotidianos? Un especialista, un consultor del sector, Miguel Calvete, presidente de Indecom. Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimo laburo estás teniendo, ya lo sé. Y hay un tema que viene con todo. Viene con todo porque se ocuparon los medios de hablar. El tema de los comercios de frontera. Vienen los uruguayos, el presidente uruguayo que tiene políticas ortodoxas, salió con medidas heterodoxas para que no se dañen todo lo que es el comercio limítrofe con nuestro país. Sí, exactamente. Bueno, básicamente en el caso de Uruguay, en menor medida Paraguay, en Chile, sobre todo Santiago, ¿no? Lo que es los grandes centros urbanos, pero sobre todo Santiago de Chile. También está pasando con comercios de frontera en Bolivia. Han tenido caídas entre un 25, un 30 y hasta un 40%.
de venta. Obviamente eso impactó muy fuerte, impacta muy fuerte en la economía. ¿Qué ocurre? Vemos del lado nuestro, digamos, del lado de nuestra frontera, los comercios de frontera, obviamente han prácticamente triplicado las ventas en volumen de venta, justamente porque hay mucha gente que Viene, los compra y fines de se va. semana compra y se va. Ahí está, ahí te vemos. Ya sea para consumo. Mirá lo que tiene frontera ahí, con Brasil. Ya sea para consumo masivo o ya sea para revender, que es uno de los temas, lo cual en el caso de Uruguay la calle Pau hizo mucho hincapié. ¿Qué ocurre? En los comercios de frontera argentinos, la inflación está entre 4 y 5 puntos por sobre la inflación promedio general. ¿Por qué? Porque obviamente hay una sobredemanda que no se esperaba. Eso es un poco, bueno, in situ lo he visto la semana pasada, estuve en Mendoza justamente dando unas charlas en el Instituto de Vitivinicultura, y pasando por supermercados mayoristas, lo que vemos es filas de chilenos y gente que está comprando, donde encontrás diferenciales, por ejemplo, algunos valores, pero te digo un valor referencial de consumo masivo, son los pañales. Los pañales están 3 veces más caros en Chile que en Mendoza. Y bueno, es 1 hora de viaje, no tampoco es tanto. Lo mismo ocurre en Uruguay, sobre todo los que, bueno, ni hablar los que son productos de primera necesidad, ¿no? Azúcar, los productos de limpieza, productos de perfumería, higiene y perfumería. Y esto también ha llevado al gobierno, entiendo que erróneamente, a manifestar que va a generar un fideicomiso en el mercado central para que esté autorizado para importar productos. Es una solución que tanto la gente... Todavía no se instrumentó. No. Es una idea... Tiraron la pelota, que pique, a ver si alguno cabecea o no. Hablando tanto con CAPIMA, que es la Cámara Pequeña y Mediana Industria de la Alimentación, con COPAL, que es la Coordinadora Productora de Alimentos, que a ellos no les afecta tanto porque ellos tienen capacidad de importar y exportar, y se autoimportan y se autoexportan, pero sí CAPIMA, que son pequeñas y medianas industrias, se ve perjudicado, obviamente hablando con la Federación de los Trabajadores de Industria Alimenticia y con los distintos sindicatos, es decir, todos lo repudian, pero lo repudian desde un lado que el gobierno, en vez de subsidiar eso, debería subsidiar e importar productos que hacen a la cadena de valor, que es donde realmente existe la distorsión. Envases de larga vida, vidrio, hojalata, que se producen acá, pero son oligopólicos, plástico. El 90% del plástico del PET que vemos en las botellas... Hablaste de vitivinícola, también el problema con los corchos. Con los corchos y con el vidrio. En el caso del vidrio, más allá que han perdido el 70% de la cosecha, ¿no? No va a haber vino y los vinos van a aumentar. Sí, perdieron, hubo una pérdida. Sí, ¿Por qué? sí, hubo una helada muy fuerte y bueno, obviamente... ¿Ahora esto es reciente o...? Fue antes de la vendimia. Antes de la vendimia. Antes de la vendimia, sí, del fin del año pasado. Esta razón por la cual eso impactó muy fuerte y bueno, casi todos han tenido pérdida entre un 50, un 60 y hasta un 70%, y eso obviamente triplica el valor de la materia prima. Sumado a eso, mes tras mes, las 12 empresas cuasi monopólicas que producen vidrio también han generado aumentos, justificados, no justificados. A ver, muchos dicen, bueno, pero si importan los insumos al dólar oficial, ¿cómo lo van a aumentar un 100%, un 120% en un año? Bueno, pero si analizamos a cuánto estaba el dólar oficial hace un año, a hoy, aumentó un 95%, o sea, es casi un 100%, sumado a la inestabilidad, sumado a la falta de políticas económicas, sumado a la incertidumbre, a la inflación en dólares que tenemos en Argentina. Acá la hojalata, para darte otro ejemplo. Si vamos a hablar de inflación, me gusta inflación en dólares. Hojalata, dale. Porque ese es otro esquema, bueno, otro tema. Hago referencia a Mendoza, pero bueno, lo vi la semana pasada. Enlatadores de durazno. Están pagando la hojalata casi un 22% más caro que el valor internacional, cuando se produce en Argentina. Si hoy importás hojalata de China o de Ucrania, mirá lo que te estoy diciendo, Ucrania en guerra está vendiendo la hojalata más barata de la que la producimos acá. Entonces, evidentemente hay sectores que tienen posición dominante en el mercado. Entonces el gobierno no se tiene que ir a hacer un operativo al mercado central, más allá que lo haga comprar alimentos para que pase, disculpame, para que pase lo de los pollos Mazorín. Pero aparte, por otro lado, esto es por la galería. Genera un fideicomiso, autorizar al mercado central. El mercado central en sí mismo es una suerte de ministerio. Sí.
que nunca funcionó como debería funcionar. Sí. Hay muchos proyectos de algunos diputados. Justamente la Cámara Pequeña y Mediana Industria de Alimentación impulsó eso también, de generar de 400 a 500 mercados concentradores en todo el país y federalizar. Precio justo, precio cuidado, precio claro, como querramos llamarlo. Es incoherente que vos pagues 1 kilo de yerba, lo mismo en Corrientes que en Neuquén. ¿Hay 400 mercados fuera del mercado central? Hay muchos mercados concentradores donde el gobierno debería hacer una política y una ley para que esos mercados funcionen como reguladores de precios zonales también, no concentrar al mercado central, porque O sea, que hay 400 mercados, pero le falta un marco regulatorio y una serie de incentivos para que estos mercados concentradores hagan más accesibles los productos. Exacto, que subsidian la logística. A ver, nosotros hablamos de capitales, bueno, estamos hablando como si la Argentina tuviera desde Buenos Aires 40, un radio de 40 kilómetros. Le vas a decir un mendocino el mercado central. Le vas a decir una Tierra del Fuego el mercado central. ¿Cómo vas a regular el precio del naranjo, de los melones, de Formosa o de Entre Ríos? Sí. Desde el mercado central, obviamente tiene que haber políticas federales a eso, y no lo hay. Eso es una inoperancia o una impericia, para hacer un poco más decoroso el adjetivo, de la Secretaría de Comercio. Es decir, no hay hoy un esquema de política de costos, evidentemente. Y lanzan estas medidas que son, son enunciados. Pregunta, la Secretaría de Comercio, ¿no tiene más una filosofía más de ver todo desde la macro y no de la micro? Porque vos agarras y conoces bien el sector, ojalata tal cosa. Faltan vidrios, están concentrados en tal lado. Y de pronto salen con un aviso que dice que van a importar alimentos, en vez de decir, bueno, mira, aquellos que son los que están... Hay sectores en riesgo, Gustavo, realmente hay sectores que están muy complicados, no pueden recibir insumos, los insumos los reciben en dólares, con todo con liquidación y encima con sobreprecios, porque si no, no te entregan. No nos olvidemos que Argentina hoy, en lo más sensible que es la industria de alimentación, podemos hablar de industria metalmecánica, industria automotriz, hay una capacidad ociosa de un 30 a un 40% en muchos casos, sumado que tenemos un 50% de informalidad, que eso es otro tema. Entonces, si vos tenés sectores sindicales que cuando le hablas de una flexibilización, no de una precarización, dicen no, porque son derechos adquiridos, obviamente desalentás a un montón de pymes y micropymes que lo que hacen es pasar a la informalidad. Vos tenés 10 empleados, le das un bono o lo indemnizás a esos 10 empleados y le decís, bueno, siguen trabajando, pero tenemos que trabajar, o me facturan o laburan en negro. Y la gente lo hace. Qué escenario complejo. Bueno, sigamos con el tema de consumo masivo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No cayó en términos generales el consumo en toda la población? ¿O sí cayó? ¿O hubo un traspaso a segundas y terceras marcas? No, bueno, la migración a segundas y terceras marcas se está dando ya sostenido, se viene dando de hace casi 3 años, pero muy, muy marcado en el último semestre. De hecho, muchas grandes compañías están sacando segundas y terceras marcas y obviamente aquellas grandes cadenas comercializadoras, sus marcas blancas. Están incentivando al consumidor, a todo su sistema de fidelización, a que compren las marcas locales. A ver, la marca, vamos a decirle a la gente, por más que yo no hay problema, no hay ningún espacio auspiciado por ningún supermercado, la marca Día, la marca Coto, la marca Carrefour, la marca X. ¿sí? Exactamente. Entonces, esas son las marcas blancas pero a veces te ponen precios competitivos. No, bueno, son mucho más económicos porque ellos regulan un markup al no tener marca, pero bueno, la publicidad que invierten muchas grandes compañías, las cadenas la invierten en sí mismas. La invierten en la marca propia, sí. Exactamente. Entonces, ahí encontramos diferenciales. Y después encontramos también pymes que están vendiendo con valores mucho más bajos que precios cuidados, pero son pymes locales, que tienen escala local, escala regional. Sí, muy chiquito que no... Escala provincial, escala municipal. No impacta en la economía. Que es un poco el reclamo de muchos de los sectores de las pymes de alimentación, que es decir, bueno, a ver, federalicen esto, porque podemos hacer un precio cuidado para la región del NEA, el NOA, Cuyo, porque cada uno tiene su fortaleza productiva. A eso te decía, es ilógico pagar el azúcar en Tucumán lo mismo que en La Matanza o que en Neuquén, y la yerba en Santa Cruz lo mismo que sale en Buenos Aires o que van en Misiones. Entonces, creo que ahí es donde hay una falta de incentivo, sin mencionar que el principal formador de precios es el propio Estado, en función de la carga tributaria que tienen, ¿no? Esto pasa en sectores también, sector de la construcción, los desarrolladores inmobiliarios. Hablamos de una crisis, muchas veces nosotros hemos hecho desde INDECOM un estudio sobre el sector inmobiliario
y se habla de los grandes desarrolladores, de que están los departamentos vacíos. En realidad, vos hoy tenés el 52% del mercado inmobiliario, de lo que está vacío, pertenece a personas que tienen 1 o 2 propiedades, no son grandes rentistas. Gente que heredó un departamento, el tío, el primo, el hijo, el padre. Razón por la cual solamente el 3% de toda la oferta inmobiliaria son propiedades que se alquilan temporario, que tienen que tener un perfil determinado. Entonces ahí también encontramos una distorsión, porque los desarrolladores, ¿qué te dicen? Te dicen, bueno, nosotros queremos hacer propiedades para renta, para alquilar a sectores medios, pero también queremos que el Estado, en vez de gastar infinidad de dinero en un ministerio de hábitat y vivienda, que no termina nunca de hacer los planes, prefiere que le subsidien, que le quiten los impuestos al cemento, al hierro, a todos los, siempre y cuando sean proyectos aprobados, aparte es muy trazabilizable, y nosotros financiamos ese tema. No hace falta que... Entonces, acá lo que hace falta, como dicen en el barrio, es aplicar un poco de coco, de cabeza, a las cosas, ¿no? El sector inmobiliario es un tema donde sabemos que hoy un alquiler aumentó un 100% y la gente además no quiere alquilar. Y no quiere alquilar y... Los propietarios no ponen... Y hay demanda. Y hay una sobredemanda, entonces eso... Importante. Bueno, se resuelve con un poco de decisión política y cabeza, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Señores, bueno, sí, tengo que hacer otro agradecimiento, no solamente a Miguel Calvete de Indecom, sino a Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 843. Este saco, esta camisa, es de Sastrería Windsor. Mira lo que es el corte, mira lo que es el color, toda la moda, toda la tendencia, la tenés ahí abajo, @Sastrería Windsor en Maipú 843. Me despido de todos ustedes y nos vemos acá en Metro. Realmente muchísimas gracias a toda la gente porque estamos teniendo muy fuerte repercusión. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina.